Pues yo le voy a invitarle que vamos a leer en el libro de Santiago. Vamos en el versículo 13 del capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 18 vamos a leer. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no es rey. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. En estos versos nosotros encontramos una tremenda enseñanza para cada uno de aquel que quiere acercarse a Dios de verdad, de todo corazón. Para una persona que quiere agradar a Dios plenamente y tener confianza en Él. Y depende de nosotros querer agradar a Dios, querer vivir para vida eterna. Dicen que una de las maneras más fáciles en que se puede matar a un zorro es untando un cuchillo de sangre. Coge el mango del cuchillo y lo mete en la tierra, lo asegura bien allí, y él viene y empieza a lamer la sangre. ¿Sabe lo que va a suceder cuando empieza a lamer la sangre? Con el cuchillo se cortará la lengua. Así que como él es atraído por la sangre, porque le gusta, él va a seguir, el cuchillo siempre va a tener sangre. Él va a seguir lamiendo el cuchillo. Y no importa cuántas veces se corte, el cuchillo siempre va a estar untado de sangre, hasta que al final él termina comiéndose su propia sangre y se muere. Tremendo, ¿no? ¿Qué nos dice aquí Santiago? Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Un deseo. Un deseo. En la antigüedad, cuando aquellos predicadores empezaron a predicar el evangelio, ellos decían que la concupiscencia era un deseo insaciable en cuanto lo que descierne el sexo. Ellos fijaban ahí la concupiscencia en los deseos sexuales desordenados. Pero analizando a profundidad lo que el escritor quiere decir aquí, si leemos el texto,
nuevamente, él no se está refiriéndose exactamente a eso. Vamos a leerlo otra vez. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Es un deseo. Es algo que te atrae, es algo que tú no puedes controlar. Vamos a decir, ese deseo puede más que tú, pero ¿un deseo de qué? Es un deseo apasionado de algo que a ti te gusta. Es algo que a ti te gusta. Y vamos a mirarlo más detalladamente. El sentido más general de la concupiscencia es el deseo que una persona siente por lo que le produce satisfacción carnal. Si te gusta lo dulce, tú vas a buscar, ¿qué? Chuche, cosa dulce. Y siempre en tu casa tú vas a tener allí. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir sin todos los días, 1, 2, 3, 4 veces al día, comerte una chuche. En el uso propio de la teología moral cristiana que nosotros predicamos, la concupiscencia es un apetito bajo, contrario a la razón. Igual tú no encuentras ninguna lógica a eso que te atrae. O igual para ti no significa nada, no más que un placer o un disfrutar. Igual para otra persona eso es diferente, ¿no? Depende de cómo nosotros lo vemos. Una inclinación interna, o sea, ese deseo, ese apetito carnal, no es más que una inclinación interna contraria a los designios de Dios. ¿Cómo contraria? Sí, porque tú vas a un lado, a una dirección opuesta a la dirección de Dios. Tú solo estás pensando en ti, en satisfacer esa necesidad, esa angustia, esa pasión. Puede ser que te guste burlarte de los demás. Mira qué sencillo. O sea, que te guste burlarte y por todo te rías de las cosas tontas que hacen los demás o la cosa mala que le sucede a los demás. Tú tienes esa debilidad, tú no lo puedes soportar. Yo no puedo soportar ver que alguien se caiga delante de mí, porque yo no tengo fuerza para levantarlo. Me ha sucedido muchas veces, no tengo fuerza, no puedo levantarlo de tanta risa que me da. Es sin querer, me sucede. Pero nos puede suceder muchas cosas, hermanos, en nuestra vida que nos atraigan. El deseo es algo que te atrae, ¿no? Y que tú tienes que hacerlo. Tienes que ir, que te seduce. Tú no puedes soportar la tentación. Tú tienes que hacerlo. Dice que una vez consumado, da a luz el pecado. ¿Y el pecado qué da? Muerte. ¿Verdad que sí? Como el sol. Es atraído por la sangre y luego, por ese deseo insaciable que tiene, consigue su propia muerte. Eso es lo que nos sucede a nosotros.
la forma más fácil que nosotros tenemos para poder controlar nuestro deseo, esa ansiedad pecaminosa, es acudiendo, ¿sabe a dónde? A los pies de Cristo, depositándonos a sus pies y dejar que Él ocupe ese lugar, que Él llene ese vacío que hay en nosotros. Hermanos, yo me gustaría que vayamos al libro de Jeremías capítulo 18 y vamos a ver una analogía que hace aquí el profeta. Jeremías capítulo 18, y yo sé que cuando tú lo leas tú vas a decir, esto no tiene nada que ver con el texto que hemos leído del capítulo 1 de Santiago. Es verdad, son un texto muy distinto el uno del otro. Escucha lo que dice. Capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Una analogía que aquí hace de el alfarero y el barro. Está comparando a el alfarero ¿con quién? ¿Lo ha pillado? ¿Quién es el alfarero? Dios. Es Dios. ¿Y entonces quién es el barro? Nosotros. Entonces eso es una analogía, es una comparación. Comparar al ser humano con algo material, ¿cierto? ¿Qué nosotros podemos encontrar en esta enseñanza? Dos enseñanzas que son distintas una de la otra, pero que a nosotros nos unen. ¿Qué sería? ¿El barro? Vamos a decir el barro materialmente y vamos a ponerlo paralelo con la concupiscencia. Lo ponemos ahí a los dos, al lado, ¿vale? Y vamos a poner entonces a Dios, que es el alfarero, y vamos a poner nuestra obediencia, ¿no? Nuestra obediencia. Y para que podamos profundizar un poco más y podemos sacarle provecho a esta enseñanza, vámonos. Ya hemos visto lo que es la concupiscencia, ¿cierto? Es un deseo, ¿no? Desenfrenado, un deseo carnal, que no agrada a Dios. El barro, ¿qué es? ¿Qué es el barro? El barro es una roca. ¿Qué es una roca? Es una piedra que tú no puedes masar así cogiéndola directamente de donde te la sacas. La saca de allí, está igual llena de tierra, tiene hierba, y tú coges una piedra, una roca,
Es una roca especial, no es una roca, no vaya a coger una piedra de río y querer hacer un barro con ella, no. Esto es una roca diferente. Esta roca se mete en agua, se deja ahí y ella misma se vuelve entonces como si fuera una pasta. Y yo me imagino el trabajo que tenían que hacer el alfarero con esa roca para poder llevarla a un estado que pudiera convertirla en una masa para poder trabajarla. Porque nosotros cuando vemos que la ponen en la rueda, está muy húmeda, muy blanda, ¿verdad que sí? Pero ese no es su estado. El alfarero ha tenido que meterla, sumergirla en agua y dejarla allí un tiempo hasta que se ponga blanda. Y luego es esparcida en una superficie. Y antes cogían un rodillo que tenía muchos ganchos, me imagino que era algo de un tronco de madera con muchos ganchos allí metidos, y le pasaban hacia allá hasta aquí una vez que estaba antes de que se secara. Porque cuando se seca vuelve al estado natural otra vez de ella, de ser roca. No podían dejarlo secar. Cuando le daba el sol, aunque fuera ya hecho una pasta, lo esparcían en el suelo y lo dejaban allí. Cuando le daba mucho el sol se volvió otra vez una roca. Ya no redonda, sino ya plana. Antes de que se secara tenían que pasar ese rodillo muchas veces, de tal manera que se fuera que se fuera separando hasta convertirse, ¿saben en qué? En polvo. Pero una vez que estaba hecho polvo tenían que cogerlo y echarlo, ¿cómo le llaman? ¿Un sedazo? Esto para lo que la arena, ¿no? Un sedazo, ¿cierto? Una criba. Exactamente, como son constructores saben de eso. El pedazo es más fino, es para la harina. La mecían en la criba y le sacaban la dureza, o sea, los pegotitos que tenían piedras. Y eso lo echaban otra vez en el agua. Para llevarlo a estado de que se volviera a deshacer todo lo que tenía, era para una forma de aprovechar todo el barro. Y una vez que tenían ese polvo, habían algunos que cogían en las lagunas, habían una especie de hierba que echaban en el tallo, algo que era como si fuera parecido a la lana, tenía así unas pelusas, y lo mezclaban con esa harina, y luego le iban amasando, le iban echándole agua, pero tenían que ir con una medida muy específica, porque no podían pasarse de agua, tampoco podían dejarla muy seca. Dependiendo de la especie de vasija que querían hacer, ellos la iban mordeando, iban mojando, iban haciendo esa pasta. Y tenían que ir con tanto cuidado que no tuviera ni una piedrecita, porque esa piedrecita, ¿sabe lo que nosotros hemos leído allí? Que el barro en la mano del alfarero se echó a perder. Cuando la masa se echa a perder es por dos razones: o porque coge aire o porque tiene piedra, y la piedra rompe, vuelve agujero y se echa a perder la masa. Entonces ve el cuidado que tenía que tener el alfarero para poder hacer una vasija. Una vez se destruía, volvía otra vez, humedecía la masa, volvía a amasarla y empezaba de nuevo a trabajar con ella. ¿Qué había en la mente del alfarero? ¿Qué había en la mente del alfarero? ¿Y qué hay en la mente de una persona que es dominada por la concupiscencia? Piensa un poco. Si tú fueras alfarero, ¿qué tú tendrías en la mente? Una imagen de una vasija que tú quieras hacer, ¿o no? La figura. Y tú quieres darle forma y le vas dándole forma hasta que tú tienes un jarrón, una taza,
como le llaman, un lebrillo o lo que fuera, ¿no? O una maceta para, se llama maceta, esto que hacen para los floreros, ¿no? Una tinaja para el agua. Dependía lo que él quiere hacer, él le da esa forma. ¿Eso hay en qué? En la mente del alfarero. En la mente de la persona que es atraída por los deseos y las pasiones carnales, ¿qué es lo que hay? Practicar eso. Quiere ir siempre a eso. Si te gusta mucho el dinero, tú vas a hacer todo lo posible, a hacer negocio, vas a buscar las maneras cómo reproducir dinero. Porque es atraído por eso, ¿o no? El alfarero, que es Dios, tiene en mente, ¿sabe qué? Hacer de ti una vasija útil. ¿Útil para qué? ¿Para el mundo? ¿O para la gloria suya? Para la gloria de Dios. Útil para la gloria de Dios. Ojo, que esto requiere un tratamiento, esto requiere un sacrificio, esto requiere un proceso. ¿Sabe que cuando tú le estás diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que tú me mordees como el alfarero mordea el barro? Tú le estás diciéndole al Señor que te pase por un proceso de un rodillo con puntas, que te meta allí en para sacudirte, para sacarte todas las impurezas, para sacarte las piedrecitas, todo lo que a Dios no le agrada, te lo vas a quitar. Para volverte a ti una harina fina que pueda ser moldeable a su manera. Tremendo. Muchas veces, hermano, nosotros pedimos al Señor cosas que nosotros no imaginamos que es lo que le estamos pidiéndole. Señor, moldéame a tu manera. Y yo sé que Dios está diciendo, ¿y de verdad tú vas a soportar el proceso mío para yo moldearte a mi manera? ¿Tú lo vas a soportar? Cuidado, hermanos, como nosotros oramos al Señor. Porque Dios muchas veces nos mete en un proceso que nosotros decimos que yo estoy haciendo. Empezamos y muchas veces hasta blasfemamos de Dios. Pero tú lo pediste. Tú lo pediste. Entonces, si tú pides al Señor, tú tienes que estar consciente de lo que tú estás pidiéndole al Señor. Hermano, cuando el alfarero coge una roca de barro y empieza a trabajarla, él tiene mucha paciencia para ir haciendo el proceso que lleva. ¿Tú tienes paciencia para esperar el proceso de Dios en tu vida? Porque que nosotros nos desesperamos. Y Dios está obrando en nosotros. Dios está obrando en tu vida y tú no lo estás viendo. Dios está obrando, Dios está trabajando. Él no para de trabajar. Pero Él está llevándote a un proceso. Y tú tienes que tener paciencia, esperar en el Señor. La concupiscencia te lleva a ti a un lugar alejado de Dios. Y tú vas por tu propia fuerza. El zorro busca su propia muerte. Lamento la sangre que hay en el cuchillo. Y nosotros nos buscamos nuestra propia muerte espiritual, siguiendo nuestro desorden, siguiendo nuestro deseo, nuestras pasiones. ¿Y para qué? Para al final nosotros terminar mal. Mal. Nuestra fuerza, nuestra carne, nuestro deseo nos destruyen a nosotros mismos. ¿O no es así? Sí, nos destruye a nosotros mismos.
Entonces, hay un gran paralelismo en lo que el barro y el alfarero y lo que es nuestra concupiscencia, nuestra relación con Dios. El pueblo de Israel, cuando nosotros leemos el capítulo 17, 16 de Jeremías, cuando llegamos aquí al capítulo 18 con el alfarero, que Dios quiere enseñarle al profeta el proceso que quiere hacer con el pueblo de Israel. Si ellos se arrepienten, porque ellos se habían desviado, se habían ido tras su deseo, tras su pasión. ¿Cuáles eran los deseos del pueblo de Israel? Ir a la idolatría, irse detrás de los dioses paganos de las otras naciones, buscar mujeres de las otras naciones. No querían ni siquiera la suya. Mira qué tremendo. Ese era su deseo. ¿Cuál era el deseo de Dios? Traerlo, pastorearlo, cuidarle, suplirle sus necesidades. Y ellos se iban a otro lado. ¿Lo haces tú? ¿O no? De una manera u otra, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio deseo, nuestras propias necesidades, tenemos nuestras propias metas, ¿o no? Todos tenemos metas, queremos hacer, queremos conseguir, queremos alcanzar muchos logros en nuestra vida. El pueblo de Israel también. Y eso le hacía alejar de Dios. Nuestro deseo, nuestras pasiones nos alejan de Dios. Si tú quieres ver si es verdad o es mentira, deja de venir a la iglesia, no lo hagas. Pero si quieres saber si es verdad, no ore, no lea la Biblia, no te una con cristianos y únete con personas que son blasfemos, personas que solamente van con la mirada puesta en las cosas materiales. ¿Saben lo que le ponen a los caballos en la carrera para que no miren al que está al lado? ¿Cómo le llaman a eso? Gringola. Le ponen aquí a los caballos para que no miren por lados. Dicen que los caballos tienen los ojos muy grandes y ven hacia los lados igual que hacia el frente y se asustan. Entonces, para que ellos no vean al que va al lado, le ponen eso ahí, para que ellos solamente miren hacia adelante y corran y corran y corran y no se asusten. Satanás, eso es lo que le hace a las personas, le pone los deseos, las pasiones carnales, para que no mire hacia adelante, sino que mire a los lados, todo lo que se está moviendo. Y por esa razón venimos muchas veces a la iglesia y criticamos. Y vamos por las calles y vemos lo que están haciendo las otras personas. Y hacemos cosas desordenadas y pensamos que lo estamos haciendo bien. Que eso no es pecado, eso está bien, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Pero tú te has puesto a pensar qué piensa Dios. Tú te has puesto a pensar qué está pensando el alfarero de ti como barro. Tú eres barro y Dios quiere moldearte. Dios quiere hacer una vasija útil para su gloria. Pero si tú te estás dejando llevar de las pasiones carnales y tú no estás buscando a Dios, tú no estás haciendo nada. Estás perdiendo, ¿sabe qué? El tiempo. El pecado, ¿a dónde está? ¿Qué dice la Biblia del pecado? ¿El pecado dónde está? ¿En nosotros? ¿Está ahí fuera en el mundo? ¿Te estás echando? ¿Dónde dice? Génesis capítulo 4, versículo 7. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Quiere decir que cuando yo dé un paso, saque
un pie fuera de aquí, de este local, ahí, antes de yo sacar el otro pie, el pecado está allí, esperándome para poder acceder. Yo estoy aquí, en la iglesia, pero una vez yo abra esa puerta, Satanás sabe cuáles son mis deseos, cuáles son mis debilidades. Igual yo abro la puerta y ahí afuera está, esperándome eso que me atrae. Yo no tuve que irme lejos, no tuve que dar muchos pasos para yo encontrarme el pecado. Y una vez yo veo lo que me gusta, es imposible que tú cojas un trozo de carne y le hagas así a un león hambriento y no te salte a coger el trozo. Dice Génesis capítulo 4 versículo 7, si bien hiciere, no será enaltecido, y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué Dios le estaba diciéndole a Caín? En ti está tener dominio propio o dejarte dominar de la concupiscencia. En ti está. El pecado está ahí. Ya, el hombre natural posee el pecado natural. Desde que Adán y Eva pecó. Así que no me digas que tú no tienes pecado. La mentira más grande que un ser humano puede decir es que no tiene pecado. Si tú dices yo nunca he mentido, tal es mentiroso, porque dice que todo hombre es mentiroso. Y al igual que yo digo yo no tengo pecado, ya he mentido. Entonces ya he pecado. Con yo decir que yo no tengo pecado, estoy pecando, porque estoy mintiendo. Y la mentira es pecado, ¿no es así? No tengo que irme tan lejos para yo pecar. Solo con decir una palabra mal, ya estoy fallándole al Señor. Si bien hiciere, no será tú enaltecido. Entonces está donde en nosotros el querer no practicar el pecado, no dejarnos llevar por los deseos. Vámonos nuevamente al libro de Santiago, capítulo 1. Escucha lo que dice, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Caín tenía la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón y de hacer la cosa bien. ¿Qué había en la mente de Caín? Matar a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios le agradó el sacrificio de Abel. ¿Pero por qué no se agradó del sacrificio de Caín? Pues porque en él había maldad. En él había maldad. Y él tenía la oportunidad de deshacerse de la ira, del enojo, del rencor, de deshacerse de todo esto que él tenía en su corazón. Dios le está dando la oportunidad. Él no quiso aprovecharla. Él siguió lo que había donde en su mente y hizo lo que en realidad él quería hacer. Hermano, si nosotros somos tentados, por esos deseos desordenados que hay en nuestra vida, nosotros tenemos una salida. Está en ti.
querer hacerlo o no querer hacerlo. Dios no te obliga. Dios solamente te dice a ti que Él te perdona, que Él te restaura, que Él puede moldearte a su manera, pero si tú te dejas hacer. Tienes que dejar que el alfarero, que es Dios, quite de ti como barro todas las piedras que hay que no deja que Él pueda hacer una vasija. Yo no sé cuántas piedras haya en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Piedras que no dejan que Dios obre en nuestra vida, que no deja que Dios trabaje en nuestros corazones. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tentación y prueba en el idioma original en que se escribió la Biblia significa lo mismo, se expresa con el mismo vocablo. Tentación y prueba. Dios no puede ser, ¿qué dice? Probado. Dios no puede pecar, Dios no puede ser tentado, Él mismo no se puede tentar. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, Él es un Dios soberano. Entonces, como Él es santo, Él no puede tentarse a sí mismo. Dios no puede ser tentado. Dios, de parte de Dios, nosotros no somos tentados. Nosotros somos, ¿sabe qué? Probados, pasados por un proceso. Dios tiene que hacer un proceso con nosotros, como el alfarero hace con el barro. Un proceso para moldearlo a nosotros. Y nosotros somos de corazón duro como la roca. Tenemos un corazón duro que no queremos obedecer a Dios. Y Dios nos mete a nosotros en una vasija de agua, nos sumerge allí. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Yo soy el agua de vida. Por eso Dios nos mete en Cristo Jesús para ablandarnos, para quitar todas esas durezas que hay en nosotros. Y el proceso en que nosotros vamos pasando día a día en Cristo Jesús nos va quitando todas estas piedrecillas y todas esas impurezas que no nos dejan que Dios nos molde. Y Dios nos va moldeando y nosotros vamos tomando forma hasta que somos una vasija que cuando la persona la ve dice: yo la quiero comprar. Yo la quiero. O sea, nosotros tenemos que llegar a un estado cristiano que el mundo quiera ser como tú. Que el mundo quiera ser como tú. Sigamos en Corintios. Voy a leerlo completo el verso. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que te dará la salida para que podéis soportar. Escucha bien, junto con la tentación te llega una salida para que tú puedas soportar la tentación. ¿Recuerda cuál es la salida? Dios te da una salida juntamente con la tentación. ¿Cuál es esa salida? ¿La quieres saber? Levántame la mano si la quieres saber. No, porque ya la saben. Bueno, hay muchos que la saben. ¿Cuál es la salida para poder soportar la tentación? Dominio propio. Si tú no tienes dominio propio, pídele al Señor que te lo dé. Caín no lo tenía.
De hecho, él no lo tuvo. ¿Por qué no tenía el dominio propio? Porque él lo que tenía en su mente lo puso en acción, consumó el pecado. ¿Mató a quién? A su hermano. Entonces la salida que Dios nos da a nosotros para poder soportar la tentación es no hacerlo. El que tiene dominio propio no hace. Domina ese deseo. No quiere decir que al cristiano no le llegue la tentación, el deseo de hacer algo. Te puede llegar, pero el pecado está cuando tú haces lo que está en ti querer hacer. Si yo tengo una debilidad por algo, yo tengo que retenerme. No ir mejor a ese lugar. No estar donde están esas cosas que a mí me atraen. Y si estoy allí, debo de refrenar y decir, yo no lo voy a hacer. Yo estoy seguro que cuando tú estás en un peligro, tú huyes de ese peligro porque tú sabes que te va a cortar la vida. A menos que sea que tú te quieras quitar la vida. ¿O no? Si tú estás en un precipicio, aquí en la orilla del precipicio, y tú no estás intentando quitarte la vida, tú te vas a asustar, te va a dar temor, y tú te vas a quitar de ahí. Te va a poner en un lugar seguro. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros nos llegan las pruebas, nos llegan las tentaciones, y nosotros no queremos pecar. Nosotros queremos agradar a Dios y queremos ser fiel a Él. Hermanos y amigos, en esta mañana, si tú tienes piedra en tu vida, si tú tienes impureza, cosas que no te dejan acercarte a Dios como tú quieres. Yo sé que en ti está el querer, por eso está aquí en esta mañana. Porque tú quieres agradar a Dios, porque tú quieres servirles a Él. Pero tiene lucha, tiene carga, tiene cosas en la vida que igual tú la ves que son beneficiosas para ti. Pero piensa un poco, cierra los ojos y piensa un poco. Dios, ¿qué piensa? Dios, el alfarero que quiere moldearte a ti. Dios, ¿qué está pensando en ese momento? ¿Y tú qué tú estás pensando de las cosas que te agradan, de las cosas que tú quieres lograr en la vida, que te apartan de Dios? Es bueno que tú recapacites, que tú medites un poco y que tú veas en realidad qué es lo que Dios quiere hacer contigo. En el reino de los cielos no entrará nada inmundo, nada impuro. La Biblia es muy clara. La Biblia dice que los borrachos, los idólatras, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros, ¿qué más dice? Los hechiceros, los mentirosos, y no sé cuántas cosas más se me escapan, no entrarán al reino de los cielos. Allí los afeminados. Sí. Allí entrará solamente aquel que se ha lavado con la sangre de Cristo. Amén. Tú no vas a encontrar otra puerta como llegar allí, entrar a la morada del reino de los cielos. Si tú no has sido lavado con la sangre de Jesucristo, ya puedes ser la persona más humilde, puedes ser la persona más rica, puedes ser la persona más pobre, lo que tú seas, puede ser. Tú te consideras la mejor persona, una persona buena, que tú no has hecho daño a nadie. Si tú no eres lavado, regenerado con la sangre de Jesucristo, tú no vas a entrar. Yo diría, pero ¿y este quién se cree para decirlo? No, yo lo digo porque lo dice la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a buscarlo un momentito y ya te dejo de darte la vara.
Dice capítulo 4, versículo 12. A ver si Joel puede ponerlo en la pantalla para que tú lo puedas leer, lo que no tenga en la Biblia. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Tú me podrías decir, es que yo tengo la virgencita, que yo le pido a mi virgencita, tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora yo te voy a decir, esa virgencita tuya, ¿a quién le pedía? ¿A qué otra virgen le pedía? Si es así, porque si tú le pides a una virgen, a un santo, entonces, ese santo, esa virgen, ¿a quién le pedía? ¿O ella existió antes que Dios? ¿O ella es mayor que Dios? Alguna razón tiene que haber, pero para mí no existe ninguna otra razón más que Dios es de antes de la creación y después de Él no hay nadie. Eso dice la Biblia. Y si esa virgen o ese santo le pedía a Dios, ¿y por qué yo no puedo también hacer lo mismo y pedirle a Dios? Y hacer lo mismo que Él hizo para agradar a Dios. De hecho, Dios no lo hizo santo a Él. El hombre le ha puesto esa dote de que es santo. Nosotros podemos santificarnos. ¿Saben quién? En Cristo Jesús.